Cristian, muy buenas tardes, ¿me escucha? Buenas tardes, sí, señor. Muchas gracias. Vamos a esperar unos 5 minutos y arrancamos. Listo, bueno, señor. Sería bueno, profe, que compartiera el enlace en algún chat porque creo que muchos compañeros no saben. Cristian, ¿alguien le ha preguntado por el tema? Ya no sé a dónde más ingresar. Si ¿Cómo, profe? ¿Alguien le ha preguntado por el enlace? Sí, una compañera me preguntó porque pues no tenía claro. Igual yo le dije a ella, pero y ahorita le escribí también. Entonces supongo que varios están en las mismas condiciones. Sí, pero en el curso está, en la parte donde nos obligan a Sí, sí, señor. registrarlo, ahí está el enlace y creo que yo también lo había puesto en el foro de noticias. Vamos a ver. No veo a nadie en este momento conectados. ¿Será que no lo coloqué en el foro de noticias? Pero, uy, Dios mío, mal síntoma. No tengo un... Claro, es que está en el encuentros síncronos. Ahí está 27. Tan raro. Esperemos ahí un momento. Pensé que había ingresado otra persona, pero no.
Bueno, pues vamos a iniciar. Buenas noches, José Gilberto. ¿Ahí están viendo la pantalla? ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces hoy pues vamos a trabajar en los temas centrales de la fase 3 y en la actividad 1 de la fase 4, porque ya vamos a ver más adelante la fase 4 tiene 3 actividades dentro de esa fase. Entonces, ambas se están desarrollando en este momento en paralelo, la fase 3 y la actividad 1 de la fase 4. Entonces, vamos a hacer la idea es que ustedes en cualquier momento realicen las preguntas que crean necesarias, ¿no? Perdón. Esta es la agenda. Entonces, la fase 3, vamos a tener en cuenta el resultado de aprendizaje propuesto en la fase 3. Hacer una breve explicación de la actividad 2 de la fase 3, de la actividad 8 de la fase 3 y de la fase individual, ¿no? Que es parte de esa actividad 8 y el informe grupal, para tenerlo claro cómo este debe hacerse. Y por último, pues tocaremos la introducción al componente práctico y la actividad 1 de ese componente práctico. Entonces, el primer resultado el resultado de aprendizaje para la fase 3 es proponer soluciones de infraestructura de telecomunicaciones a partir de diferenciar los conceptos de red de acceso y transporte, redes de conmutación de circuitos y de paquetes, redes fijas y móviles, así como los sistemas y aplicaciones de red distribuidos, servicios de voz, datos, audio, video, servicios interactivos y multimedia. Es un propósito o un resultado de aprendizaje bastante amplio. Y lo primero que nos lleva a esta fase es a este tema. A partir de el concepto de Internet de las cosas o Internet de todas las cosas, construir la tabla 1, que son los criterios de diseño de un servicio telemático. Nosotros aquí tenemos que entender que tenemos una integración vertical y una integración horizontal por cada uno de los elementos de la integración vertical. Entonces, normalmente, para comprender un poquito esto, hay un requerimiento de una necesidad, de un problema, de una propuesta. Entonces, esos requerimientos son los datos de entrada. Y en la integración horizontal, esos datos que están, pues todo lo concerniente al problema, las condiciones iniciales, el flujo de data y la verificación de políticas, si estas existen o no. Y por último, pues en esta primera integración horizontal no vamos a tener ni el modelamiento, ni la simulación, ni la gestión del riesgo. Solamente vamos a tener nosotros allí estos 4 primeros elementos, que son los procesos, los componentes de cada proceso y sus productos. Una vez tenemos estos 4 elementos dados, subimos en la integración vertical al análisis de ese proceso. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos que queremos desarrollar? ¿Y cuál va a ser el análisis del flujo de tráfico? O sea, el flujo de la información, para no confundir el término de tráfico como la cantidad de horas, de minutos en una hora que está ocupado un circuito X, ¿no? Lo que nos daba en Erlang por allá en los temas de conmutación. Entonces, aquí lo que tenemos nosotros primero que revisar es cuáles son esos requerimientos de desarrollo, cuál es ese tráfico de la información, si podemos desarrollar un modelo y podemos desarrollar unos riesgos o información que nos da el solicitante, el cliente, el consumidor, sobre que debemos de tener en cuenta. Entonces, en este pedazo de esta integración vertical
versus horizontal, fíjese que ya nos estamos metiendo en la mano de cómo debe ser ese diseño. Una vez se surten estos procesos, estos 4 procesos, entonces viene el análisis del producto. Entonces, por un lado, las especificaciones, los requerimientos de especificaciones, y por otro lado, el flujo de información de esas especificaciones. Entonces, por un lado tenemos requerimientos, servicios, requerimientos de bundles o de, ya digamos, ¿cómo diría yo? Dispositivos intermedios para esta solución, o sea, búsqueda de que ya se ha hecho o que ya se conoce en el mercado soluciones. Entonces son bundles que nos ayudan a nosotros a esto. El otro análisis es dónde está la información, cómo va a ser ese flujo de esa información y cuáles van a ser la arquitectura y el diseño de solución. Dentro de la modelación o la simulación, debemos validar ese tráfico o ese flujo del tráfico y hacer un análisis del riesgo real. Ya con esto, digamos, ya estamos aterrizando nuestro problema, lo estamos convirtiendo en un proyecto para resolver ese problema dado. Una vez tenemos ya este elemento, vamos a la arquitectura del proceso. Entonces, evaluamos que se estén cumpliendo al menos estos 4 primeros elementos. Tenemos unas relaciones con el desarrollo, o sea, estos elementos con el tráfico de flujo y con el diseño mismo. Refinamos el modelo si tenemos un modelo o creamos las tareas para prever el riesgo. A partir de ahí, de esta arquitectura, que no podemos confundirla con topología, porque ya dijimos en la reunión, en el encuentro anterior, que la arquitectura era un todo de una red de telecomunicaciones. No es que si es malla, si es estrella, si es mixta, bueno, nada de esas cosas. Y aquí ya, cuando tenemos la arquitectura del proceso, vamos a la arquitectura de los productos. Aquí viene la topología, o sea, seleccionamos una topología, seleccionamos una tecnología, seleccionamos unos equipos, tipos y clases de equipos, seleccionamos unos puntos estratégicos de localización o de instalación, tenemos todos los componentes descritos y construimos la primera arquitectura de los bundles que hemos hablado acá de los requerimientos de esos bundles, o sea, ya del dispositivo o dispositivos finales que vamos a requerir o a necesitar en la solución. Después validamos para el tema de modelamiento y simulación, esa arquitectura debe ser validada y se refinan también los riesgos, o sea, hacemos un ajuste más milimétrico sobre los potenciales riesgos. Ejemplo, si estamos diseñando un sensor inalámbrico, uno de los grandes riesgos es cómo yo lo actualizaría, cómo haría lo que se conoce como el firmware de estos dispositivos, cómo yo haría esa actualización. Y si alguien puede entrar de forma remota a hacer las actualizaciones, ahí ya me aparece un primer riesgo. Entonces, ¿cuál va a ser la seguridad, el tipo de seguridad que yo debo implementar en estos dispositivos para ello? Una vez finalizado y definido esta parte de la arquitectura de los productos, viene el diseño de los procesos, pero ya son procesos más de tipo comercial, ya son procesos más de la estrategia de mercadeo de un producto que se tiene consolidado. Entonces, por un lado, pues aparece todo el tema de los vendedores, los equipos de evaluación de dispositivos, todo lo que son los layouts de las redes, el refinamiento del modelo y todo lo que tiene que ver con el refinamiento y la operación de los riesgos, para llegar finalmente a estar en la calle con un producto finalizado, ¿no? ¿Dónde tenemos los nichos de mercado? ¿Cuáles los equipos seleccionados? ¿Cuál es la configuración de los datos? ¿Cuáles
son los puntos azules de la red, cuáles son los planes complementarios y el diseño final de los bundles. Y esto pues nos lleva a que ya hemos refinado el diseño y hemos refinado al máximo los riesgos. Entonces siempre nosotros vamos a comprender de que esto es una forma de construir una solución tecnológica en temas de telecomunicaciones cuando queramos solventar, solucionar o diseñar un dispositivo para algo que se me viene a la cabeza, ¿no? Ejemplo, yo quiero hacer un sensor para estas personas que sufren apnea de sueño, para que antes de que ocurra el evento de apnea de sueño, el paciente pueda cambiar de posición, que normalmente está dado que el evento mismo de la apnea de sueño sea por la posición del paciente cuando está durmiendo. Y entonces uno empieza a trabajar todos esos elementos del problema. ¿Cuáles son esas condiciones iniciales? ¿Cómo yo voy a tomar información y qué información voy a tener? Y si existen políticas, obviamente las políticas públicas de salud pública, de manejo ético de los pacientes, bueno, todo ese tema que... Entonces fíjese que uno empieza a construir desde abajo y no como normalmente hacemos, que nos dicen, mire, hay que montar un sensor inalámbrico, entonces de una vez corremos y decimos con un Arduino Uno, este sensor, chan, chan, y ya, salió para pintura. No, el proceso que vamos a hacer en este curso es bajarnos un poquitico de ese cacharreo sin sentido a un cacharreo con mucho sentido. Entonces, lo primero que nos están pidiendo, a partir de este elemento que estamos aquí, vamos a tener un elemento IoT como ejemplo. Y entonces, lo que queremos hacer en un momento dado es poder rellenar esta tabla. Entonces, fíjense que vamos a tener los mismos parámetros horizontales, ¿no? Aquí, o procesos horizontales, pero lo que estamos pidiendo es que a partir de una situación específica para este primer caso, para este primer input, hablamos de control de la temperatura. ¿Cómo sería ese flujo, el flujo de datos de trabajo? Aquí hay un error mío. Es el flujo de datos del trabajo. ¿Cómo sería? ¿Qué tomaría? Entonces, ¿y cuál sería el producto esperado? Ejemplo, si yo estoy en mi casa, lo que yo necesito es que este control de temperatura esté sensando la temperatura en el ambiente donde yo me encuentre y mantenga una temperatura estable, ejemplo, 25 grados centígrados, ¿no? Entonces, o si estamos en una empresa farmacéutica donde los medicamentos deben permanecer alrededor de los 10 grados centígrados, pues eso lo tendría que estar dándose aquí en este producto esperado, ¿no? ¿Cómo sería el flujo? Sensor, controlador, sensor, procesador, procesador compara los valores y va al controlador. El otro análisis del proceso, el análisis del flujo de tráfico para un control de iluminación, exactamente lo mismo. Hacemos las comparaciones, decimos cómo va el proceso y qué producto esperamos tener al final. El resto, control de acceso a las viviendas. Entonces, en el eje de diseño de arquitecturas, ¿cómo serían esos controles? Con RFID, con llave electrónica en el celular. Cualquier cantidad de probabilidades o posibilidades se tienen allí. Ahora, procesos de arquitectura, la evolución de las tecnologías. Aquí es para hacer una mediana indagación a nivel de IoT que nos está dando hoy esa evolución de las tecnologías en IoT para tener un control de una vivienda. Porque fíjese que el planteamiento siempre es sobre una vivienda. La selección tecnológica para una casa inteligente, el proceso de diseño para una casa inteligente, el diseño de producto final para la casa inteligente. Esa es una tabla muy genérica, muy básica, pero la idea es que nosotros podamos comprender esos datos de entrada y ese dato cómo iría escalando
en la integración vertical del diseño final. Eso es lo que se usa con esta tablita. Y por último, en esa primera parte, digámoslo así, viene ya un ejercicio un poco más aterrizado. Es poder determinar las tecnologías que hay hoy en día en sensores inalámbricos. Entonces, se listan una serie de tecnologías: Zigbee, 6LoWPAN, LoRa, LoRaWAN, Sigfox, Arduino IoT y otras potenciales tecnologías, en redes celulares 5G, 6G, ¿no? Otras tecnologías que van a tener y que van a proveer un gran desarrollo en IoT. Y entonces, en cada cuadrito lo que deben hacer cada uno de ustedes es rellenar con lo que ustedes indaguen. Aquí hay ejemplos de Zigbee, de 6LoWPAN, de este de aquí es LoRaWAN o LoRa RF o LoRaWAN. Es LoRa y LoRaWAN, una es dependiente de la otra. Aquí tenemos un gráfico con las diferentes tecnologías para que entiendan la gran probabilidad de convergencia de las tecnologías y de la subsistencia en un mismo espacio físico. Yo puedo tener Zigbee y Wi-Fi en un mismo espacio físico, Zigbee, Bluetooth y Wi-Fi en el mismo espacio físico. Puedo tener enlaces de LoRa o de 6LoWPAN en el mismo espacio físico. Y al final los puedo llevar todos a un solo bus de una red de datos para poder publicar la información que cada uno está capturando, porque cada uno tendrá una necesidad que satisfacer. Hemos hablado mucho en la reunión anterior sobre Zigbee, que se considera de cierta manera una red de las clásicas de las redes de sensores inalámbricos, que poco a poco deben ir migrando a soluciones IoT, ¿no? Porque el IoT, pues, todos los desarrollos que están apareciendo en las redes de nueva generación, pues lo que va a hacer es fortalecer indudablemente todo el tema IoT. Y si ustedes miran hoy el tema de las empresas operadoras de telefonía móvil, específicamente Claro y Movistar, ya están ofreciendo soluciones IoT. Entonces aquí hay un tema interesante para indagar. Esta primera parte, indagar esas características. Y al final, cada estudiante lo que va a hacer es un resumen de funcionamiento de esas tecnologías. Cómo es su direccionamiento, un tema tratado en la fase anterior, de enrutamiento, de gestión y de seguridad. Porque consideramos que estos 4 elementos son los pilares centrales, o se dicen las funciones fundamentales de la arquitectura de red. Obviamente habrán otras funciones, pero las 4 más importantes en una arquitectura de red son esas. El plano de gestión, que nos permite controlar desde la operación misma del servicio hasta la calidad del servicio y pues, mejorar la parte esa subjetiva del cliente final. Entonces están las tecnologías y el resumen del funcionamiento de esto. Estas 3 tablas, se hacen de forma individual, pero al final el grupo en el resumen, en el único documento que debe entregar el grupo, deben coger cada uno de los datos que subió cada uno de los integrantes, validarlo frente a cada cuadrito de esos y producir una redacción del grupo frente a cada cuadrito de esos. Esa es digamos, esa primera fase, esa primera parte o actividad de la fase 3. Ahora viene el ejercicio individual. Se plantea que cada estudiante trabaje en un proceso: hogar, zona de producción de manufactura, producción agrícola, monitoreo medioambiental, movilidad de una ciudad. Y lo que debe cada estudiante hacer es ubicar
cuál tecnología de las que vimos hace un momento, de estas tecnologías, es la que aplicaría según sus criterios para resolver ese problema y los elementos que usaría para esa solución. Digamos, en la guía están montadas estos controles para el hogar, pero hay que crear para la zona de producción, dependiendo del estudiante de lo que haya escogido, pues tendrá que incluir en esta columna, pues qué es lo que quiere controlar. Temperatura, humedad, qué sé yo, en el tema de producción de manufactura, control de temperatura de los motores, control de rotación, ruidos extraños, bueno, cualquier cantidad de cosas. O en el monitoreo medioambiental, entonces que quiere ver la cantidad de ozono, la cantidad de gases en una esquina de una calle, la cantidad de material particulado en los temas de 10 o 2.5 microgramos por tonelada, creo que se llama, no recuerdo bien. Todos estos temas pues estarían allí. En el movilidad de una ciudad, pues el nivel de congestión, cómo lo podemos controlar o cómo podemos observar para controlar. El tema de fallo en los sistemas de información o de semaforización, cualquier cantidad de cosas. También muy libre. Cada estudiante podrá proponer en este ejercicio individual su solución de acuerdo al proceso que haya seleccionado en esta actividad número 8. Y ya para terminar, digamos, esta parte de escuchar preguntas, porque hasta ahora no han hecho la primera, es cómo es ese informe grupal. Entonces, fíjense que el punto 3, 4, 5 y 6 corresponden a un trabajo individual, pero que la compilación se debe trabajar en una tabla 1, en una tabla 3, en una tabla 4, donde se han desarrollado todos estos puntos. Porque es el resumen del trabajo del grupo. Eso sería el trabajo grupal. Entonces, quien haga las veces de compilador tendrá que tener en cuenta todos los aportes y poder comparar lo que ha escrito cada uno y extraer aquellas coincidencias para dejarlas ya en la tabla 1, tabla 3, tabla 4 del ejercicio. La tabla 5, el compilador simplemente va a tener que tomarla del foro y pegarla en el informe, con el nombre del estudiante, obviamente. Las conclusiones y las referencias, pues también es responsabilidad de todos, especialmente las conclusiones sobre planificación de redes de telecomunicaciones y redes de sensores inalámbricos. Por eso la primera aclaración es que esos puntos 3, 4, 5 y 6, el compilador debe unificar cada concepto en cada tabla. El punto 7, el compilador debe organizar la tabla 5 de cada estudiante. El encabezado de la tabla debe estar el nombre del estudiante. Ahí tenemos esa parte fundamental. Dejamos allí un momentico para oír inquietudes. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas por ahora? Buenas tardes, ingeniero. Le habla José Rodríguez de Buenas tardes, CEAC de José. Tunja. Cuénteme. Casi no lo En escucho. A ver si lo es que es problema mío. cuestión de control ambiental, la presión atmosférica, ¿esa sería una variable? Claro, la presión atmosférica es una variable. ¿En qué sentido? Para que vayan comprendiendo esto. Si yo tengo una estación de monitoreo donde tengo medición de temperatura ambiente, medición de humedad, medición de iluminosidad y presión atmosférica, yo puedo, a partir de algunas tablas, pronosticar que en los próximos tantos minutos podrá llover. Porque a mí la presión atmosférica me puede estar indicando que hay una densidad en el ambiente que muy seguramente, de acuerdo a la iluminación, o sea, la cantidad de luz solar en ese punto de observancia, la temperatura y la humedad, si la humedad crece, la temperatura baja, la luminosidad baja y la presión está creciendo, casi puedo afirmar que va a llover. ¿Sí? Entonces Listo, es un elemento interesante. listo, ingeniero. ¿Más preguntas?
En lo de correspondiente a los roles, ¿es necesario publicarlo ahí en el foro? Claro, es necesario publicarlo. ¿Por qué razón? Porque así cada uno sabe qué va a hacer. Es fundamental. Yo voy a tratar de devolverme. Sí, en esta parte del proceso, cada uno debe decir qué va a hacer. Para que en el grupo no aparezcan que los 5 cogieron hogar porque la tabla está casi desarrollada para el hogar. ¿Sí me entiende? Listo. O sea, sí, claro, lo que sería lo de los estudiantes y entonces sería ahí, anexar también sería el rol. Claro, claro. Listo. Porque Dice, cada quien va a dar solución. Cada quien va a rellenar esta tabla, que es lo que nos interesa en esta primera parte. Fíjense que hemos hecho, digamos, la horizontal 1 de la gráfica que hemos visto hace un rato, la horizontal 2 y la horizontal 3 con este tema, solamente seleccionando las tecnologías y seleccionando cómo vamos a hacer cada control. Aquí pueden haber tantas filas quieran, listo. ¿no? Tantas filas quieran. Por Eh, lo menos en producción agrícola yo puedo tener cantidad de producción recogida, puedo tener humedad del terreno, puedo tener temperatura ambiente y temperatura de la tierra, todo, bueno, cualquier cantidad de listo. cosas en producción agrícola. Listo, ¿Listo? ingeniero. Y la última pregunta, con respecto a la actividad de componente práctico, o sea, la tabla de selección digamos, del proyecto, eso es lo que no tengo claro, pues para adelantar Ya, algo con respecto a eso. exacto. Ya voy con eso, precisamente lo ha hecho como el punto final de Listo. este encuentro, es hablar de ese componente práctico. El componente práctico está dividido en 3 actividades. La primera actividad, que es la que deben de estar ya desarrollando, que yo llamo la actividad de la electrónica, tiene un valor, un peso específico en el componente práctico de 40 puntos. ¿Qué se quiere hacer? Para que comprendamos. Nos dicen que hay una empresa agrícola que tiene 5 áreas de producción. Aquí yo los he identificado como los nodos, ¿no? Nodos de producción. Dice que cada nodo estará ubicado en la sede donde está el estudiante. Si el grupo N tiene un estudiante en Sagún, otro estudiante en Valledupar, otro estudiante en Bogotá, otro estudiante en Palmira y otro estudiante en Pasto, pues esas son mis 5 áreas de producción de esta empresa. Entonces nos están pidiendo que debemos diseñar una solución para controlar los cultivos mediante medición y controles de variables. Y planteamos algunas variables: temperatura, humedad ambiente, humedad del suelo, iluminación, presencia de personas o animales. ¿Por qué se restringe un poquito aquí? Porque como hay que adquirir algunos elementos, lo que hemos buscado es que cada quien adquiera como mínimo un SP8266, un sensor y un actuador. Y ahora lo vamos a ver en esa tabla que usted me estaba hablando de los roles. Sigamos viendo el problema. La gerencia de la empresa requiere tener información en tiempo real de las lecturas de las variables y acciones de control. Por ello, solicita al grupo de trabajo para que diseñen e implementen una solución acorde a las condiciones que se plantean. Los criterios de diseño: cada área tiene acceso a internet mediante un router que tiene una cobertura de 1 kilómetro a la redonda. Los datos de acceso al router corresponden a la red Wi-Fi de la casa del estudiante. Cada nodo, ver el gráfico, atenderá la lectura de una variable y el control de otra variable de acuerdo a la tabla 1. Ahí es donde nos invita que nosotros recojamos esos datos. Entonces aquí digamos estudiante 1, estudiante 2, estudiante 3, estudiante 4, estudiante 5. Vamos a subir en la actividad 2, los datos a la nube. Cada quien va a colectar esa información, vamos a tener las bases de datos, que seguramente va a ser TeamSpeak. Se hacen esos análisis y se visualizan, ¿no? Esta visualización y este análisis, pues obviamente en el análisis vamos a irnos por el lado de MATLAB. Aquí hablamos de Machine Learning o inteligencia artificial, y la visualización, pues obviamente a través de los canales de TeamSpeak, que hoy se nos permite con cierta restricción, pero que se nos permite tener 2 canales en TeamSpeak con medición de 8 variables,
o de 8 actuadores en cada uno de los canales. Entonces, digamos, este es el problema para todo el componente práctico. La primera actividad, que es la que debemos de estar haciendo, entonces la selección de responsabilidad del estudiante. Yo quiero, no sé si no es clara la tabla o el problema. Dice que cada estudiante, ¿no? Dice que, ¿dónde estaba el lobby? Se requiere tener de las lecturas de las variables y las acciones de control para que diseño e implemente acorde a las condiciones que se plantean. Entonces dice que cada nodo atenderá la lectura de una variable y el control de otra variable. Ahí es donde tenemos que ser como claros, ¿no? Entonces fíjense que aquí nos dice, si el estudiante I selecciona esta primera variable de temperatura y humedad y el actuador, ventilador y relé le corresponderá al estudiante I más 1. ¿Qué le corresponde al estudiante I? Pues le corresponde la lectura de temperatura y humedad ambiental y el relé que enciende o apaga luces. O sea, el sensor del estudiante 1 será este sensor, digamos un DHT11 como ejemplo, y el actuador un relevo que se puede simular con un LED y eso lo hace el estudiante 1. El estudiante 1 más 1, ¿no? Entonces, presencia de instrucción y le tocará cuál hacer. El ventilador o relé para prender y apagar el sistema de aspersión. ¿Sí? ¿Sí comprenden la tabla o no se comprende? Por favor. Yo no, la verdad. ¿En dónde se pierden? ¿En la clasificación de los estudiantes? Sí, la tabla pudo haber sido mucho mejor. Haber puesto solamente los estudiantes y después los sensores y después los actuadores para que no quedaran así. Nosotros tenemos en esta tabla, voy a tratar de cambiar mi marcador. Pero me salió amarillo. Metemos rojito para que sea. Entonces decimos que esta primera parte la va a atender el estudiante I en el tema de los sensores. Y ese mismo estudiante va a atender este de aquí. ¿Sí me entienden ahí? O sea, el que asuma la labor de estudiante I va a tener un sensor de temperatura y humedad, que digo, un DHT11 o un DHT22, el más barato el 11, y va a tener un relé conectado a su mismo equipo. Después cojamos otro estudiante. El estudiante I1 va a tener el detector de presencia y instrucción y va a tener el ventilador y relé que va a apagar el sistema. O sea, este estudiante I1 va a tener, por un lado, la presencia de instrucción, o sea, el detector de presencia o digamos, estos detectores Fresnel, y el actuador, perdón, va a ser un ventilador o un relé que prende un ventilador. O sea, el relé lo utilizamos como la interfaz para que el ventilador se encienda. Si trabajamos con ventiladores de 5 voltios, pues no hay problema. No necesitaríamos el relé. Ojo con las corrientes que surten o que salen de estos microprocesadores. La máxima corriente son 20 miliamperios, y mal no estoy, de 20 a 40 miliamperios. Entonces, si vamos a conectar un ventiladorcito que consuma por encima de eso, pues daríamos al traste con el microcontrolador. Entonces, fíjense que este estudiante 1 tiene estas responsabilidades. Todo lo que está marcado en este color amarillo. El siguiente estudiante. Este estudiante I1 más 2. Va a tener la humedad del suelo, que es diferente a la temperatura y humedad ambiental. Esto se necesita otro sensor diferente.
y va a tener la alarma con el LED. O sea, va a atender esta parte. Ahora vamos con el otro estudiante. Coloquemos este azul. No, de golpe ese azul nos tacha mucho. El estudiante I+3 tendrá el detector o el sensor de monóxido de carbono, MQX, y tendrá el relé que enciende y apaga la motobomba. Ese es el estudiante 3. Y por último nos queda el estudiante 4. ¿Qué color le colocamos al estudiante? Este moradito. Que va a tener, el estudiante 4 que va a tener el ventilador, el sensor de iluminación. Ahí sí comprendemos. Lo que está en rojo, el estudiante 1, es decir, algo. Lo que está en naranja, el estudiante 2. Lo que está en verde, el estudiante 3. Lo que está en azul, el estudiante 4. Y lo que está en morado, el estudiante 5. ¿Comprendido? O todavía no lo tenemos claro. Sí, señor, ya está un poco más claro. Listo. Sí, Entonces viene, ingeniero, pero falta creo que el último. ¿cuál último? ¿Cuál Tal vez mi último? pantalla Ayúdame aquí. se varó. Ah, ya, no, porque tenemos, mire, en rojo el estudiante 1, que ahí se llama estudiante I. Entonces tiene el sensor de temperatura y humedad y el actuador va a ser el relé que enciende y apaga luces. El estudiante 2, que es I+1, tiene la presencia o instrucción, el sensor de presencia o instrucción y el ventilador y relé que enciende y apaga el sistema de aspersión. El estudiante 3, que es el verde, tiene el sensor, humedad del suelo, la alarma con un LED. Eso es lo que hace el estudiante 3. El estudiante 4, que es el azul, que está en azul, el sensor de monóxido de carbono y el relé que enciende y apaga la motobomba. Y el estudiante 5, que es el que está en morado, sensa la iluminación y actúa con un ventilador. Listo, muy claro, ingeniero. Muchas gracias. ¿Listo? Bueno. Ahora, pasamos al otro lío. Pasamos al otro lío. ¿Cuál es el otro lío? Esto de aquí. Ese es nuestro otro lío. Entonces, como ejemplo, dice la temperatura, el criterio de control, perdón, me dice temperatura ambiental. Si la temperatura es mayor o igual a 25 grados, encender el ventilador. ¿Cuál ventilador? Pues si estamos viendo la temperatura ambiental, el ventilador le toca, eso es del estudiante 1, le tocaría al estudiante 2 encender el ventilador, pero ahí estamos diciendo que no hay ventilador. Hacia arriba dice ventilador o relé, enciende, apaga sistema de aspersión. Entonces hay un error mío. Porque la motobomba es lo que enciende, bueno, enciende y apaga el estudiante 3, 4 sería ahí. Bueno, ustedes definen, aquí yo no, esto puede ser que, perdón, si está bien. Perdón, el error es mío, perdónenme la equivocación. Si yo digo que para la temperatura ambiental debo encender un ventilador, ¿a quién le toca encender el ventilador? Esta parte lo hace un estudiante que es el que está censando y esta parte lo hace otro estudiante, ¿cierto? ¿Entendido ahí? Yo mismo me estaba equivocando con mis enredos. Entonces, aquí en la humedad ambiental, ¿cómo decimos? Acuérdense que la humedad se mide por porcentaje. Si el porcentaje sube, es porque está aumentando la humedad. ¿Ustedes qué tendrían que hacer para contrarrestar esa humedad? ¿Ya? La humedad del suelo.
pues también se mide en porcentaje, y si baja la humedad, quiere decir que el suelo se está secando y por lo tanto yo tengo que encender la motobomba. ¿Sí? ¿Entendido ahí? Ahora, ¿quiénes deben rellenar esta tabla? Pues dependiendo del actuador que tenga cada uno. O sea, de los de aquí son los que vienen a rellenar esta tabla, que son los 5 estudiantes. Al que le toca medir la temperatura, él simplemente la va a medir. Pero el que tiene que poner los criterios de control es quien va a hacer funcionar el actuador. ¿Sí me entienden ahí? ¿Sí me hago entender? Esta instrucción, que dice sí o no. Entonces, cuando es no, pues debe estar el LED apagado. Alarma con LED, que lo hace el estudiante I+2, o sea, el verde, ¿no? Entonces, aquí él va a decir, este es el más fácil de todos, porque dice, si es sí, encender LED. Este LED. Si la humedad del suelo es baja, ¿a qué valor? 20%, 30%. Ese es un criterio que ustedes tienen que tomar. ¿Por qué? Porque cuando a ustedes les toque montar ya su circuito, entonces al estudiante 1 le tocó montar el DHT11 más el relé que va a encender y apagar luces en iluminación, el control que va a hacer. Entonces, el estudiante 1 va a tener que pensar en qué momento debe prender las luces. Él va a tener que definir su criterio, llámese el valor de iluminación que está recibiendo. Entonces va a decir, si la iluminación se baja de ¿qué? De 100, por decir algo, pues debo prender las luces. Entonces, esa decisión la toma el estudiante 1. Digamos, para este caso, voy a colocar aquí como que el estudiante 1, para este caso de la motobomba, el estudiante azul, que es el 4, para este estudiante del ventilador, el 2, para el estudiante de la humedad del suelo, relé, este es el 3, el 4, no, que yo hice motobomba. Relé que enciende, apaga luces, enciende, apaga motobomba. Monóxido de carbono, este es ambiental. Pues este también le va a corresponder al estudiante 2 por una situación que tenemos aquí y ahora se las explico. Ventilador y relé, sistema de aspersión. El sistema de aspersión es diferente al sistema de hacer humedad en el piso, en el suelo. El de monóxido de carbono va a prender un ventilador. Y aquí le hemos dicho que prende el ventilador al estudiante 5. Entonces, ¿en qué momento, bajo qué condiciones lo va a dar? Este es el estudiante 1. Y el de presencia, el estudiante, perdón, aquí es el estudiante 1, aquí lo embarré yo. Aquí lo embarré, perdón, me devuelvo. Ay, Pedro, no me debo devolver eso. Aquí, borrador. A borrar este señor de aquí. Pluma. Y esta iluminación, relé que enciende, apaga las luces, el estudiante 1, y el monóxido de carbono, el ventilador, que lo debe hacer el estudiante 5. No, pero él está haciendo monóxido y a la vez. Es que este es el estudiante 4 y este es el otro. Bueno, ahí enredé la piola, me tocó borrar todo para. Pido disculpas por. Vamos a volverlo a hacer para que quede claro esto, porque si no. La temperatura ambiente, ¿qué es lo que va a hacer cuando se supere cierta temperatura? Pues va a encender un sistema de aspersión. Un sistema de aspersión es algo que bota agua hacia arriba.
y normalmente fenómenos de lluvia, para mermar la temperatura. ¿Ve? Para mermar la temperatura o mejorar la humedad ambiental. Entonces, por eso, ¿quién le toca hacer esa actuación? Este le toca al estudiante 2, entendiendo que el estudiante I es este rojito. ¿Será que lo ponemos con los colores? No, déjalo así. El estudiante 1, ¿qué tiene que hacer? Pues a él le toca el tema del relé que enciende y apaga luces. ¿Ya? Entonces, es en iluminación. Aquí va el estudiante 1. Aquí va un relé. Relé. El estudiante 2, que hace la presencia de instrucción, y él va a responder con la alarma de un LED. Es este. Entonces, aquí va el estudiante 2. Yo vuelvo el embarro. No, presencia es el 3, perdón. Ay, Pedro. Qué pena con ustedes. Entonces aquí es el 3. Porque es el que va a encender la alarma de LED, o sea, el que está en verde. Ahora les ponemos los punticos en colores para... El estudiante de humedad ambiental, pues ese estudiante sigue siendo el 2. Ese tiene dos sensores, temperatura y dispersión. El de la motobomba, entonces le toca al estudiante 4, que es el de azul, y el de monóxido de carbono, que es el estudiante 5. Entonces aquí cada uno de ustedes, pintemos los colores. Entonces, ¿quién tiene verde? Y más 2, que es el 3, o sea, este es el verde. El 1 lo dejamos en rojo. Vale, Pedro. El otro es morado, que es este. El otro es azul, el estudiante 4. El otro es el naranja, que es el estudiante 2. Y fue el que salió peor, pero no es que haya salido peor. Y el estudiante 1, pues es el rojo. El estudiante 1 es el rojo. ¿Queda claro ese punto con los errores que yo tuve? Sí, ingeniero, quedó claro. Sí, ya saben que el estudiante 2, el que asuma la función de estudiante 2, o sea, I más 1, le toca estos dos primeros. El estudiante I más 3 le toca a este, el estudiante I más 4 le toca a este, el estudiante I le toca a este y el estudiante I más 2 le toca a este. ¿Listo? Entonces, por eso es que ya me apareció alguien que entregó todas las 3 actividades o que las publicó. Esa no es la idea es ir haciendo de a poquito, era lo que le decía yo, la integración horizontal y vertical, ¿ya? Para poder tener claridad en estos elementos. ¿Comprendido hasta ahí? Entonces ahora tenemos que llenar esta tabla. ¿Esta tabla cómo la llenamos? Pues aquí debe aparecer un único estudiante que va a asumir el rol de administrador de la solución. Uno solito. Y ese estudiante aquí nos va a decir cuál de estas variables es la que va a controlar. Y la que va a censar y la que va a controlar. Y aquí en esta columna, ¿cuál va a ser el estudiante que va a hacer la compilación? O sea, en esta columna 1 y en la columna 3, solo debe aparecer un estudiante. En la columna 2, todo debe estar lleno en su totalidad. ¿Por qué colocamos con I y no con un número de una? Porque si no aparece el estudiante I más 4, pues simplemente tenemos hasta el I más 3. Y entonces haríamos esos 4 elementos solamente.
¿Ya? Esa es la idea de que tengamos, estén los 5 o no estén los 5. En la medida que sean menos, pues se nos va reduciendo el I más 1 y el I más 2 y solamente nos entenderíamos entre esos elementos. ¿Listo? ¿Comprendido esa parte? Porque sabemos que no todos participan. Entonces, esta primera parte del componente práctico es eso, es llegar hasta aquí. Pero ese llegar hasta aquí tiene otros compromisos. ¿Cuáles son esos otros compromisos? Estos. Debemos hacer una descripción y funcionamiento del sensor o sensores seleccionados. ¿Por qué escribo sensores? Porque aquí no hay un DHT11. Deben explicar, muchas veces el DHT11 mide dos variables, el BPM 104 variables. Por ahí alguien preguntaba, el sensor de presión atmosférica nos entrega temperatura, humedad, altitud y presión atmosférica. Entonces, cada estudiante, por el sensor que le haya tocado, pues va a decir cuánta energía consume, cómo es la forma que se conecta a la tarjeta de desarrollo y de qué tipo de comunicación, si es un one wire, I2C, UART, SPI, cuál de esas le corresponde. Debe entregar el diseño inicial del circuito e incluir la forma de alimentarlo. Entonces, a esto que está aquí, es esto. Entonces, mire, tenemos panel solar, aquí tenemos un cargador de baterías LiPo. Profe, no se ve. Es esta batería. ¿No lo están viendo? ¿Todo lo ven o no se ve la imagen? No, no se ve. ¿Cómo hacemos? Quedó congelado No donde se está ve. quedó congelado donde está la tabla. Ah, ¿dónde está la tabla? Entonces devolvámonos a ver si no se quiso devolver. Ahí volví la tabla. Ahora ahí sí se ve o no se ha cargado. Sí, ya. Sí, señor, ya. ¿Ya? Bueno, entonces el primer paso que estaba explicando era este, ¿no? Esta parte de aquí, que deben de hacer una descripción y funcionamiento del sensor o los sensores que les haya correspondido en cada caso de ustedes. La segunda es hacer un diseño parecido a al que está en la imagen. Entonces fíjense que nos dice incluir la forma de alimentarlo. Entonces aquí yo les estaba diciendo un panel solar, un cargador de baterías LiPo, que aquí está la batería, ¿cómo se llama? Un booster se le conoce popularmente, pero es un subidor de voltaje. Perdónenme si esa no es la expresión de subidor, ¿no? Pero es un subidor de voltaje porque normalmente este sistema entrega como en 4 o 3.9 y requerimos acá 5. Entonces lo que hacemos con este señor es subir el voltaje a 5 voltios. Y aquí ya tendríamos nuestro sensor. Obviamente este sensor no lo van a usar ustedes. Este ya es un sensor de material particulado. Aquí hay un sensor. Este sensor es de presión atmosférica. Este sensor, el de material particulado, trabaja con SPI. Y este sensor trabaja con I2C. Y este es nuestro microcontrolador que tiene pues este enlace de Wi-Fi. Él se va a conectar a una red Wi-Fi. Y lo último es que el estudiante debe hacer pruebas del código inicial con pantallazos del monitor serial del Arduino IDE sobre el funcionamiento de la estación. ¿Qué quiere decir? Que si a mí me tocó censar humedad y temperatura, pues obviamente voy a conectar mi 8266, que es este señor que está aquí, a un DHT11. Lo voy a conectar y lo voy a programar para hacer pruebas locales. Pruebas locales. Aquí no estamos hablando que ya tiene que tener el Wi-Fi, ¿no? O sea, la parte de operar la red inalámbrica. Solamente. Hablando del Señor. sensor de humedad del suelo, ¿hay alguno económico? Sí, claro.
Vamos más o menos a pintarle aquí cómo es. Es así, una tarjetica con 2 espaditas. Está exagerado, pero es así. Y ese está por ahí en 15.000, 20.000 pesos. ¿Ya? Algunos vienen con una tarjeta adicional, que es un amplificador de la señal. ¿Usted dónde vive? ¿Quién me hizo la pregunta? Porque no veo en este momento quiénes son los que me hablan. En Cali. En Cali. Ay, fue puchica, me mató porque no tengo datos de Cali, de empresas de electrónica. En mi época, nosotros íbamos, fue puchica, eso era como la primera con quinta, había una serie de almacenes allí, donde quedaba la primera 14, ya, si era primera con quinta, no. Sí, la de Calima, más o menos. Pues no es con quinta. No, Calima ya quedaba mucho más lejos. Estoy hablando centro-centro, baja una del parque San Nicolás. no, del parque principal, donde está la catedral. No, la catedral no, porque esa es San Francisco, ¿no? El parque donde hay palmas grandísimas. La que baja paralelo al río, ¿cuál es? ¿Esa es la quinta? La Avenida del Río, pero no me acuerdo, creo que qué calle es esa. Esa es la quinta, sí, señor. Sí, sí. Y la primera es la que iba llegando uno a la estación, ¿no? Como la primera es esa, entonces es mucho más arriba. Es muy en el centro, muy en el centro de 4 o 5 negocios de dispositivos electrónicos en mi época, estoy hablando hace 50 años, ¿no? Yo estudiaba en Popayán y teníamos que ir a Cali a comprar el material. Obviamente ya no compramos sino transistores y TTLs, hoy ya eso escasos, ¿no? Pero sí se consiguen. Si me dan un segundo, yo paro la presentación. Yo paro la presentación un segundito. Voy a entrar a internet, a un almacén. Yo vivo en Neiva, entonces a un almacén que hay aquí para tener algunos precios. Ya le comparto la pantalla. Ya comparto la pantalla. Compartir pantalla. Vamos a ver si nos aparece. Está como lento. Bueno, vamos aquí a sensores. Vamos a ver. Sensores. Entonces mostramos el de humedad. A ver dónde está aquí. Mire, aquí está el de monóxido de carbono, vale 12.000 pesos, por si alguien estaba preguntando. Mira, no va a ver el de... Me van a corchar ustedes con humedad del tierra. Aquí está el sensor de movimiento, 7.500 pesos. Aquí está el de humedad, el de HT11 en 10.000. No veo el barométrico, el de hidrógeno, nivel de agua. Hola, no lo vi. No lo vi, pasé toda la carrera y no lo vi. Ah, mírelo, 7.000 pesos. ¿Sí lo están viendo ahí? Tiene un circuito adaptador. Tiene un circuito adaptador y vamos a ver si lo podemos ampliar. Creo que es I2C. O sea, el tipo de comunicaciones aparentemente Sí, señor. debe ser BCC, SDLA, SLA y SCL. Sí, es I2C. Entonces, para que tengan una idea de lo que es el costo de esos aparaticos. Listo, profe, gracias. ¿Más preguntas? Entonces, lo que se busca en esta primera etapa o en esta primera actividad del componente práctico es que el estudiante llegue hasta tenerlo montado en su casa sin necesidad de empezar a estar enviando datos a la red, a la nube, perdón. Es que él haga sus pruebas y pueda compartirnos
ese código y compartirnos de golpe un gráfico o unas lecturas ay Dios mío, monitor serie del ID del Arduino, para que la otra persona que tiene que tomar decisiones frente a esa medición que está haciendo ahí, diga, hoy no, yo voy a poner la medición promedio, cualquier cosa como sea mi punto de control. ¿Sí me entiende? Porque al final, me voy a volver un momentico por acá. ¿Qué queremos tener? Acá, aquí, ¿qué queremos tener nosotros? En ese punto lo que queremos buscar es poder que si van a trabajar con TeamSpeak, poder tener en el canal 1 de ese TeamSpeak que ustedes tienen, las variables medidas, y en el canal 2, el LED que se enciende, o la motobomba que se enciende, o el ventilador que se enciende, ¿no? La información de eso. Y poder nosotros tener publicados esos datos en la nube. O sea, si vamos a hacer un MQTT, poder que yo me conecte y poder entender, bajar lecturas, tanto del sensor como del momento en que cambia uno de estos actuadores. Para que se den cuenta que tiene muchas finalidades, pero la función principal es entender que yo puedo estar midiendo datos y otra persona puede estar controlándome, o yo poder estar haciendo control de los datos de otra persona de forma remota. Aquí obviamente pues no llegamos hasta ese nivel, pero sí queremos ver que yo pueda controlar la variable que midió el otro. A eso es lo que queremos buscar, que haya una comunicación en las dos vías. ¿Comprendido? Entonces, en los datasets, pues, traje este que es el de un sensor de presión atmosférica porque no está allí. O sea, no. Yo lo traje como ejemplo. Esta es la parte del diagrama de bloques, cómo se alimenta el sistema, cómo es el flujo de la medida. Y entonces aquí nos empieza a decir que cuando llegue una. Bueno, cojamos este que está más claro que el de arriba. Aquí es un tiempo forzado. Entonces lo que se generan son unas señales desde el microcontrolador, y cuando cierta señal ya lo define el sensor, envía primero la lectura de la temperatura y después envía la temperatura y la presión. Fíjate que la temperatura utiliza apenas 2 bytes y la temperatura de presión 4 bytes. Y después da un compás de espera para que esos datos puedan ser leídos, o sea, el procesador pueda obtener los datos y después vuelve y repite las mismas lecturas. Este es el 280 que solamente lee presión y temperatura. Él no nos mide humedad. Si tuviéramos el 180, tendríamos aquí temperatura, temperatura, humedad, humedad, presión, 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 presión. Porque la altitud, esa sí es una trampa del sensor, la altitud se genera, bueno, más que una trampa del sensor, una trampa de la biblioteca que se utiliza para este sensor, se genera en un cálculo nada creíble, porque es un cálculo que trabaja en función de la temperatura. Ellos dicen que si la temperatura sube y la presión baja, entonces que el nivel de altura cambia, y resulta que yo estoy quieto, ¿no? A eso es lo que a veces ocurren cosas como esas, ¿no? Lo otro es tener la posibilidad de todos los modos de transición o el diagrama de transición de estos dispositivos, cuando está apagado, cuando está dormido, cuando recibe la información por los pines en el cual se conecta, o sea, cuando el procesador le hace una solicitud con un 1-1, que lo envía, nos está mostrando que es un SDI, entonces lo envía por dos de esos puertos, y el señor le contesta con un 00. O cuando es forzado, el procesador le envía un 01 y la información se recoge automáticamente. Eso es un análisis simple, que es lo que yo estoy pidiendo que hagan ustedes con el datasheet de los equipos. ¿Preguntas? ¿Preguntas?
Muy largo, muy enredado. Obviamente, para la fase 2 y la fase 3 del componente práctico vamos a tener nuestros Ingeniero, encuentros. una pregunta. Señor. Bueno, esos elementos hay que, por ejemplo, el de cada estudiante, hay que comprarlos, o sea, o se puede hacer todo en Proteus, porque pues yo vivo en Casanare y aquí toca toda Bogotá casi pedir cualquier cosa. A ver, toca comprarlos, o sea, es parte de, como si usted, este laboratorio debería hacerse en físico en la universidad, pero hay un problema con estos dispositivos, con los ESP32 o los ESP8266. Como ellos se conectan de forma ad hoc en las redes, ¿no? Entonces, en la universidad, todas las redes inalámbricas están altamente restringidas. Si yo les mostraba, yo aquí tengo 4 instalados en mi casa que tomo algunas medidas diarias. Al llevarme esto para la universidad tengo que cambiar la programación e incluir mi red celular, o sea, habilitar la red que el internet que me da el celular, habilitarlo en cada uno de estos dispositivos. Por eso pedimos que lo hagan en casa. Los costos obviamente han tenido algún incremento, pero ya se pudieron dar cuenta que los sensores no son tan costosos. O sea, estamos hablando de sensores y actuadores de un LED, ¿cuánto está costando? 2.000 pesos, un LED 2.000 pesos, el de humedad 10.000. Lo más caro es el ESP8266. Y ese ESP8266, 40.000 pesos. Entonces, lo que en algunas ocasiones he hecho es, bueno, el semestre anterior alguien me dijo, necesito conseguirlo. Yo les envié varias direcciones de empresas cercanas. En Bogotá pues hay muchísimas, hay unas muy caras, Sigma Electronics es una muy cara, pero tiene todos los elementos. Bistrónica, que es de Fusagasugá, mucho más económica y tiene todos los elementos. En Pereira, Dualtrónica, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, uno indagaría y buscaría tener estos elementos. ¿Y por qué lo digo que es bueno tener? Pues es para ese cacharreo de ustedes como estudiantes y futuros ingenieros. Yo mantengo un montón de corotos de esos porque hemos estado trabajando en desarrollar unos sistemas de mediciones medioambientales, una red de medidores medioambientales en la ciudad de Neiva. Logramos entregar 4. Lamentablemente, pues el convenio con la alcaldía no fue tan generoso y ya los sensores donde se dejaron instalados cambiaron las claves del Wi-Fi público, bueno, hicieron un montón de cosas. Por allá en uno trataron de llevarse el panel solar, que es un panel de, lo caro eran que eran 5 vatios, pero de resto, pues han operado. Logramos hacer varias mediciones y hacer varias recomendaciones tanto a la Secretaría de Tránsito como a la Secretaría Medioambiental. Eso se busca con eso. Pero yo sí les recomiendo que adquieran y por eso va desde hace 2 semanas arrancó este componente, era buscando eso, que ustedes primero se pusieran de acuerdo en el grupo cuál es el sensor y cuál es el actuador que yo necesito. Y a partir de ahí, pues conseguirlos. Y yo siempre les he recomendado, utilicen el ESP8266, que es mucho más económico. O sea, en potencia, pues no es tan potente como el 32, pero en economía sí es mucho más económico. No vimos a quién le iba cómo estaba. Vamos a ver si nos aparece aquí. Vale, este es el módulo Wi-Fi, va de 31.000 pesos. ¿No? Ese es el módulo. Y tienen 10 disponibles en este momento en ese almacén. Entonces, esa es la idea de todo este proceso, ¿no?
La idea es que ustedes puedan cacharrear con estos elementos. ¿Quién más tiene preguntas? El viernes a las 5 de la tarde muy seguramente vamos a tener un taller de migración de sensores inalámbricos, redes de sensores inalámbricos a IoT. Entonces no sé si ese taller será en línea, y si es en línea pues yo les envío la invitación la publico en el curso y se las hago llegar a través de la mensajería interna. ¿Preguntas? ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Entonces, ¿no hay más preguntas? Tutor, buenas noches. Buenas noches. Tutor, qué pena, Naren. es como para, pues, a ver si su merced me puede regalar una lista de los sensores, más que todo es para guiarme para no comprar otros de otra referencia. No sé si me puede ayudar con esa parte. Yo les puedo ayudar, yo les ayudo con eso, pero vuelvo y insisto, ojo, no es comprar los sensores por comprarlo. Yo ya digo, un ex compañero de ustedes ya entregó las 3 actividades, me dejó medio llevado con eso. ¿Cuál es el sensor que usted necesita en la tabla esa 1 de responsabilidades de ustedes? Es que a mí me tocó el de humedad y por lo tanto me toca el sensor, el actuador del LED. Listo. Entonces, el de humedad, temperatura de humedad ambiente, el DHT11, el recomendado, ya se dieron cuenta, vale 12.000 pesos. Funciona, casi se puede decir plug and play. Obviamente que en el ID de Arduino hay que cargar las librerías, y hay que hacer todo ese montaje para el dispositivo. En los relevos y en eso, si no podemos conseguir un controlador de relevo, pues pongamos un LED y ya. No nos angustiemos. Lo importante es que podamos ver que lo que está pasando en la casa de Perencejito, en la casa de Sutanejo se está prendiendo el LED. Esa es la idea de poder ver cómo, perdón, de forma remota yo puedo estar observando lo que está pasando en el otro lado. Eso es IoT básico, totalmente básico. Aquí no estamos leyendo los productos que hay en la nevera, la cantidad de leche, la cantidad de huevos, nada de esas cosas. Simplemente una variable y un actuador para otra variable. Entonces, por eso, definan ustedes primero cuál es la responsabilidad. Y así yo creo que había colocado en las tablas, no están. Los sensores más recomendados, pero sí me da una buena idea Naren para publicarles en los foros o en el foro de noticias del curso esa tabla, ¿no? De los sensores recomendados para que no salgan corriendo a comprar cosas, por lo menos ese que vieron en la imagen, ese sensor vale 200 y pico mil de pesos, o sea, no es el hecho, ¿no? Pero vale esa cantidad. Entonces, la idea es que ustedes utilicen sensores de prototipo, de prototipado. ¿Más preguntas? Ferney, ¿usted dónde vive? ¿En qué parte de Casanare vive? Yo para la vi una tienda de electrónica, que yo me acuerde. Ferney. Nada. ¿Más preguntas? ¿Dejamos allí? Muchas gracias, ingeniero. No, señora, a ustedes. Que tengan una feliz noche, que no se angustien, que este es un constructo que se hace paso a paso. Cuando ya tengamos esa primera etapa de tener el código, de tener operando de forma local nuestro equipo y poder evidenciarlo, pues ya pasaremos a la siguiente etapa. Que yo pensaré que en 2 semanas ya tendremos que estar. En esta fase 4 no entregamos nada hasta cuando se acabe el tema, creo que es el 14 de mayo. Pero, pues, ¿por qué haber hecho este encuentro hoy antes de Semana Santa? Es para que ustedes en Semana Santa puedan cacharrear, ¿no? Puedan conseguir
los dispositivos, se pongan de acuerdo con sus compañeros de grupo y definan qué hay que hacer. Hablamos de dos fases. La fase 3, que es bastante teórica, ustedes se dieron cuenta ahí, que es colaborativa, que la primera parte de la fase 3, esas tablas primeras, cada estudiante aporta, pero al final quien compile hará una compilación de cada tema. Y hay un ejercicio independiente que el que compile debe solo publicar la tablita de cada estudiante. Y listo, no es más. Esta fase 4, que es el componente práctico, la actividad 1. Hemos hablado solo de la actividad 1, no nos hemos puesto a pensar en el Wi-Fi, o sea, no hemos hecho toda la conexión a la nube, solamente la parte local. Por eso hablábamos allá en esa construcción de soluciones, estamos en las 3 primeras horizontales de esa construcción. El proyecto a realizar, Kleider, está, voy a devolverme. Hola, Inge, ¿me escucha? Buenas noches. Buenas noches. Ahí estoy presentando el componente práctico y este es todo el proyecto. Pero lo que les estaba diciendo, tenemos... Ingresé un poco tarde y pues estoy desubicado. No sé si puedo hacer un resumen breve ahí sobre el... Porque es que estoy un poco desubicado porque es que revisé como tal el curso y hay 2 actividades, ¿sí? O sea, por entregar. Una que es, creo que es componente práctico y otra para abril. Entonces no sé cómo esté distribuido el tema de las entregas, qué debemos hacer, Inge. No sé si puedo hacer un resumen, por favor. Esta es la parte 1 de la fase 3. Es que ustedes, a partir de este cuadro, del análisis de ese cuadro, den respuesta a estos procesos. Entrada, análisis de proceso, hasta diseño de productos. Aquí está el componente del proceso y aquí el producto esperado de ese proceso. Eso es de la fase 3. También de la fase 3, hacer una explicación de estas tecnologías que hay ahí y otra que ustedes puedan adicionar. Y finalmente un resumen de eso es la tabla 3, es las tecnologías, el direccionamiento, el enrutamiento, gestión y seguridad. Hasta ahí va esa fase 3. Más este trabajo individual que lo explicábamos, que cada estudiante selecciona un proceso y rellena la tabla 5. Esa es toda la fase 3 del curso, que está a 15 días de entregarse, ¿cierto? Y así debe ser el informe grupal, porque es grupal. Ya la fase 4, que es el componente práctico, que ya arrancó, pero que esa no se entrega sino hasta mayo, tiene 3 actividades. En este momento estamos en la actividad 1, en esta actividad 1. Y para esa primera actividad 1, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues definirse qué estudiante es cada uno y qué es lo que tiene que hacer. Entonces, finalmente se define eso, define los criterios del control, de lo que ustedes van a gestionar de control, y rellenan la tabla que está ahí en la que estoy señalando en este momento. Entregar cada estudiante en el foro la descripción y funcionamiento de los sensores, y incluyendo el tipo de comunicación, si es un WireWire, I2C, WARC, SPI, el diseño inicial del circuito, incluyendo, entonces sería una figura como esta que le estoy presentando aquí. Eso no quiere decir que es así, ¿no? Obviamente. Y las pruebas del circuito inicial, o sea, coger y cargar el programa de este señor con este sensor y probarlo sin necesidad de conectarlo a la nube. Simplemente hacer las pruebas locales y a través del monitor serial del Arduino IDE es verificar su funcionamiento. Eso es lo que debe entregar. Debe ir subiendo en esta fase 1, porque al final pues deben de construir la solución integral. O sea, el informe final del laboratorio incluye las 3 actividades, estas 3 actividades, donde deben de estar los 5 circuitos, es lo que esperamos que sean los 5 circuitos, con toda la información de esos cada circuito. Después vamos a ver, acá, la actividad de publicación, o sea, cómo se está subiendo eso a la nube. Y por último, la actividad de análisis con el MATLAB. Pero esas 2 actividades, estas 2, las vamos a desarrollar después de que cerramos la fase 3 del curso.
para no agobiarlos ni agotarlos. Estamos en la fase 1, en la actividad 1 de la fase 4. O sea, es rellenar estas 3 tablas e ir a esta información que cada estudiante debe entregar en el foro. En el foro, no en tareas, nada de esas cosas. En el foro, porque tienen que ir construyendo un único documento final. ¿Listo, Kleider? Este es un ejemplo de un datasheet, de un sensor. Listo. ¿Comprendido hasta ahí en un resumen muy rápido? Sí, señor. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces damos por terminado este encuentro y después de Semana Santa nos volveremos a ver. ¿Listo? Cualquier duda en los foros. Mañana, gracias a lo que planteé, voy a subirles en el foro, en el foro de noticias del curso, un listado de sensores para que no, o sea, busquen lo económico. ¿Comprendido? La idea no es que todos compren todas las cosas. A cada quien comprará lo que le corresponde. Bueno, no siendo más, muchas gracias. Una feliz noche.